en Juan capítulo 1, versículo 19 en adelante, estamos viendo el testimonio que Juan el apóstol nos está dando, usando el testimonio del mismo y el testimonio de Juan el Bautista. Ahora vamos al segundo día de este testimonio, y dice así la palabra de Dios en Juan 1, 29 al 39. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Padre, ayúdanos, deseamos escuchar tu mensaje. Háblanos en este día, que tus sagradas escrituras, Señor, entren a nuestra mente y vayan hasta nuestro corazón para mejorar nuestra actitud, nuestro comportamiento, el testimonio que damos allá afuera. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Empezando en el versículo 29, en el testimonio que está dando Juan, nos dice: el siguiente día, ya es el segundo día, vio Juan a Jesús que venía a él. Viene Jesucristo, ¿de dónde viene? Del desierto, viene de los 40 días que se pasó en ayuno, ustedes recordarán. Viene Jesucristo, se viene acercando, lo ve Juan y dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. En la primera ocasión, la primera plática que tuvo Juan el Bautista, que hablamos de ella la semana pasada, la estaba teniendo con este grupo privado de gente. Este grupo de levitas y sacerdotes que el Sanedrín había mandado a investigar a Juan el Bautista. Entonces, la primer predicación o plática que tuvo Juan es con un grupo selecto de gente. Ahora, el siguiente día, la segunda plática que va a tener Juan el Bautista es con toda la gente que lo está rodeando ahí donde él está bautizando. Con toda gente. La tercera plática que vamos a ver ahorita, con el favor de Dios más al ratito, es con otro grupo selecto de gente, y eso es con sus discípulos nomás. Primero es contra los enemigos, plática con los enemigos, después con toda gente y después con sus seguidores. Dice la palabra de Dios que ve Juan a Jesucristo venir y luego hace una expresión: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando ustedes escuchan esas palabras, no les causa mucho movimiento en sus cabezas ni en sus estómagos. Pero para los judíos que están escuchando esto es un escándalo tremendo. Juan está exclamando, dice: he aquí el Cordero de Dios, o aquí viene el Cordero de Dios. Y usted escucha y dice: pues, ¿qué tiene? Para ellos es un escándalo, porque todos estos judíos están esperando que venga el Mesías. Todos estos judíos están esperando que venga el Salvador de ellos. Todos los judíos.
Pero no están esperando un cordero, no esperan un cordero. La otra sinónimos de cordero quedamos que eran ovejas, borregos, ¿verdad? ¿Cuál era la otra? Carnero. Aquí viene una oveja, está diciendo Jesucristo. Miren, aquí viene la oveja que quita el pecado del mundo. ¿Qué oveja? ¿Débil? Débil, una oveja es algo débil, una oveja torpe, una oveja que se usa para sacrificarse. Ellos esperaban que dijera cuando se presentara el Mesías, el ungido de Jehová, aquí viene el rey victorioso, miren, aquí viene el que nos libera de la opresión romana, he aquí el triunfador, el conquistador. Pero cuando lo presenta Juan dice, aquí viene la oveja. Y ellos, ¿qué? No estamos esperando una oveja, alguien que le vaya feo como nosotros, pues no. Es que ellos conocían de ovejas. Si usted recuerda, cuando Abraham iba a sacrificar miles de años atrás, Abraham, el padre de la nación judía, cuando iba a sacrificar a su hijo para demostrar que Dios era prioridad, no el hijo, que Dios nunca permitió un sacrificio, nunca Dios ha permitido un sacrificio humano, ni lo va a permitir. ¿Okay? Así que si alguien le dice, es que no puedo aceptar la donación de sangre porque Dios me quiere como sacrificio, cálmese, pues ¿de qué sirvió Jesucristo, no? Él mismo se sacrificó por nosotros. Pero el caso es que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, lo detiene Dios y le da un borrego para sacrificarlo en lugar de sacrificar a su hijo. ¿Y es sacrificado el hijo? En la Pascua, cuando son liberados del pueblo de Israel, ustedes recordarán, tantito antes de la liberación, va a pasar el ángel de la muerte. Para que no muera nadie en la casa, tienen que hacer un sacrificio de un borrego y embarrar la sangre en los marcos de la puerta. Ese es el sacrificio. Y entonces los judíos venían practicando sacrificio. Si usted recordará cuando Jesucristo entra al templo enojado, que usted recordará, la mayoría de ustedes han de recordar esa historia, y entra Jesucristo volteando mesas y liberando animales, es porque todos esos animales se usaban para el sacrificio. Entonces cuando escuchan, aquí viene el borrego, pues, no es muy agradable. Yo quiero un conquistador, mándame un triunfador, un guerrero, alguien que me dé estabilidad económica, estabilidad social, estabilidad política, estabilidad emocional, que me dé. Ese mándame. Y dice Juan, he aquí el borrego de Dios. Le digo borrego porque cordero no es una palabra que se usa muy común, y son sinónimos. Y quiero que lo entienda usted. Aquí está la oveja de Dios que quita el pecado del mundo. Y pues, aunque estaba en Isaías, en el capítulo 53, en las profecías que Jesucristo, el Mesías, iba a venir a morir, Isaías 53 dice, como cordero fue llevado al matadero, por nosotros fue asesinado. Ellos no aceptaban tal profecía porque esta es la razón por qué no aceptaban ellos la idea de que la profecía de Isaías 53 fuera literal con Jesucristo. Porque la justicia de ellos, o sea, el comportamiento de ellos, y la obediencia en los sacrificios que hacían, para ellos en su mente era suficiente para ganarse la salvación. Mi justicia y mi obediencia en los sacrificios, con eso ya tengo ganada la salvación. Entonces cuando ellos no aceptan su estado pecaminoso, no pueden aceptar tampoco un cordero que venga a sacrificarse por ellos. No pueden aceptar que alguien venga a dar su vida por ellos, porque no están viendo que espiritualmente están mal. Es el mismo problema que tenemos en la sociedad hoy. Mientras la gente no entienda que están mal espiritualmente,
que son pecadores, no van a buscar a Dios. Y cuando la gente, así como los judíos buscaban hacer este sacrificio aquí y hacer esta buena obra allá, lo mismo pasa hoy. Cuando la gente sigue con sus pensamientos de que se van a justificar y dicen, hoy voy a hacer esta buena obra y hoy voy a esto y el mes que viene voy a la iglesia. Y se están sintiendo que ellos mismos se están justificando. A tal grado que muchas personas hoy dicen, pues yo no soy tan malo. Yo soy buena gente, muchos dicen así. Varias ocasiones he escuchado cuando la gente les están haciendo algún juicio delante de un juez, de una corte verdadera, de aquí civil. Ellos se paran delante del juez a dar su caso y les dicen, juez, yo soy buena persona. Lo que hice no lo quería hacer, pero soy buena persona. Y mientras la gente siga pensando que ellos son buenas personas, pues a Jesucristo no lo necesitan. ¿Para qué van a necesitar un Salvador si no necesitan ser salvados? Es el mismo pensamiento que tenían estas personas, los judíos, cuando Juan el Bautista les dice, aquí viene el Cordero de Dios. El sacrificio que ustedes necesitan, aquí viene. Es el que les quita el pecado. ¿Cuál pecado? Si fuimos a la iglesia apenas hace, ¿qué? 2 semanas. ¿Cuál pecado si le ayudé a una viejita a cruzar la calle? Es el legalismo que existe en todas las religiones. En todas las religiones, menos el verdadero cristianismo. Todas las religiones le piden, con tu propia justicia, gánate tu salvación. Vístete de esta forma, da este dinero, no hables así, habla así. Incluso muchas que se llaman cristianas usa palabras como varón de Dios, cordero de Dios, siervo de Jesucristo, la paz con nosotros. Empiezan a seleccionar el lenguaje para sentirse más aceptados delante de Dios. Algunas otras le dicen, camina de rodillas, date latigazos en la espalda. No comas cierta comida durante la Pascua porque tienes que guardarla. ¿Usted sabe qué? ¿Cuarentena? ¿40? Ya se me confundieron las palabras con este asunto. Tienes que guardar. Otros le van a decir, para llegar al cielo, al paraíso, amárrate unas bombas y vete a volar contra los infideles. Otros le van a decir, ve y toca puertas. Si quieres llegar a ser uno de los elegidos de los 144,000, ve y toca puertas. Da buen propina. Y se están intentando ganar ellos con su propia justicia el cielo. Y otros le dicen, entrega tu vida de misionero. Cuando cumplas 20 años, entrégate por 2 años de misionero y vete a un país de misionero para que tengas algún día tu propio planeta y tú seas tu Dios con su propia justicia. La gente todavía intenta ganarse la salvación. Y mientras la gente haga eso, no va a aceptar a Jesucristo. Porque dice, pues yo solo puedo ser salvo con yo solo. ¿Para qué necesito al cordero, al borrego, la oveja? Entonces eso es impactante cuando dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es asombroso. En Hechos capítulo 4, versículo 12, hablando de Jesucristo, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo hay salvación. Es el que quita el pecado del mundo. Usted no se puede quitar su propio pecado. Le puede intentar. Dios ha sido bien generoso, que ha dado chance para que nos demos cuenta, a ver si podemos. Ha sido bien generoso Dios. La época anterior, antes de la gracia, fue la época de la ley. Y Dios dijo, bueno, pues si es por la ley, ojo por ojo y diente por diente, paga por tu propia entrada al cielo. Nadie pudo. Nadie pudo. Porque si usted ya mintió una vez, la paga de esa mentira que se aventó, la única mentira, es muerte. Es muerte. ¿Y cómo va a pagar por la mentira con muerte y querer estar vivo? No puede. No se puede. No puede decir, ahora sí, ya estoy justo. No, pues ya estás muerto. Eso es lo que estás. Entonces nadie pudo, ¿no? Entonces es asombroso y escandaloso cuando Juan el Bautista presenta
a Jesucristo ante esta multitud y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es importante que nosotros reconozcamos nuestro estado espiritual sin Él, sin Jesucristo. Es importante. Versículo 30, brothers. Dice Juan, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y aquí si se acordarán en el versículo 15 y el 27, ya había hablado eso Juan, el 27 dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. El 15, versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Y si usted recordará, pues cómo es posible que Jesucristo sea antes que Juan, si Juan es mayor en edad que Jesucristo. Pues porque Jesucristo ya existía antes que Juan. Jesucristo es eterno. De hecho, Jesucristo es el que creó todo lo que existe, dice la palabra de Dios. Todo. Entonces, está hablando de la eternidad. Versículo 31. Dice Juan, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Aquí está dando el testimonio Juan el Bautista y dice, yo no conocía a Jesucristo. Aquí usted pregúntese, espérate Juan, tú eres primo de Jesucristo. Tu mamá Juan Elizabeth y la mamá de Jesucristo María son primas. Cuando tu mamá estaba embarazada fue a ver a la mamá, cuando la mamá de Jesús estaba embarazada fue a ver a la mamá de Juan embarazada y ya se conocían y familia, las familias platican mucho. Estoy seguro que Elizabeth le dijo a María, sí, fíjate que un ángel me visitó y esto es lo que pasó. Y María le dijo, a mí también me visitó un ángel y esto. Y platicaban, entonces nacen los niños, crecen. Y le dice Elizabeth a Juan, mi hijo, tu primo Jesús es el Salvador del mundo. Y le dice María a Jesús, tu primo Juan es un enviado de Dios. Entonces ya se conocían, brother. Pero Juan ve a Jesucristo, posiblemente me lo estoy maquinando yo. Juan crece, ¿no? Y ve y sabe de Jesucristo que, pues no hace nada, no aparece Jesucristo. A los 12 años aparece en la Biblia, pero una aparición en el templo y nada. Y Juan dice, pues no, que este era el Salvador del mundo. Ya tiene 20 y tantos y no hace nada. Nada. Entonces Juan comienza su ministerio. Yo voy a hacer lo que Dios me dijo a mí que yo hiciera. ¿Quién sabe? Mi mamá decía que mi primo, pero no hace nada mi primo, nomás está allá haciendo mesas y de carpintero. Entonces dice Juan, yo a él no lo conocía. No, nomás eso. Si usted recordará, volvemos a Isaías en capítulo 53, en el versículo 2 de Isaías, hablando del Señor Jesucristo, dice de Jesucristo, dice que subirá, dice, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos mas sin atractivo para que no le conozcamos. Ya ve cómo dibujan a Jesucristo guapetón, carita aquí, medio larguita, ojitos azules. Está guapo como lo dibujan. Pero dice la Biblia, no tiene atractivo. O sea, Jesucristo no andaba caminando por las calles con una, ¿cómo se llaman estas rueditas que les ponen? Exactamente. Que yo les digo halo. Jesús no andaba caminando así siempre. Lo ponen con pasito, así, túnica súper blanca, las manitas así, cabellito largo, güerito, como actor de Hollywood, y brillando y con una ruedita aquí, caminando así. A tal manera que el que lo viera, ¿quién viene? Un foco. No, es Jesucristo. No, dice, no tenía atractivo, dice Juan, no lo conocía, se veía normal, como un hombre normal, un humano normal.
Es importante porque con eso usted entiende también que Jesucristo vino como humano. La palabra de Dios nos dice que se hizo siervo, se hizo semejante a los siervos en condición humana, se despojó de sí mismo. Es importante, ¿por qué? Pues porque usted puede entender que hizo un verdadero sacrificio por nosotros. Humano común como nosotros. Entonces, la palabra de Dios nos dice, pues no tiene nada atractivo, es normalito. Y Juan dice, yo no estaba seguro si él era, pero yo me puse a hacer mi trabajo porque me enviaron a preparar el camino y yo voy a hacer lo que yo voy a hacer. Y luego dice el versículo 32, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Si usted recordará, ahí en Mateo 3 y en Lucas 3, es cuando el Señor Jesucristo es bautizado y se da toda la historia de lo que sucede con el Espíritu Santo cuando se abre el cielo, se oye la voz y ¡pum!, baja el Espíritu Santo como paloma en Jesucristo. Y Juan dice, pues esto es lo que yo vi, el versículo 33, y yo no le conocía. Otra vez, agarren la onda. Yo sé que es difícil de entenderlo, yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, ¿quién lo envió a bautizar a Juan? Dios. Dice, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues es una historia asombrosa, casi increíble, dice Juan. Yo entiendo que ustedes batallen para creer. Yo entiendo que ustedes batallen para entender que necesitan un sacrificio por sus pecados. Yo entiendo que ustedes batallen para creer que este hombre que se ve común como nosotros, sin atractivo alguno, sea el Salvador del mundo. Pero yo les estoy dando testimonio que cuando fue bautizado, esto sucedió. Esto sucedió. Ese es el testimonio de Juan el Bautista. Ahora, ¿qué es lo impactante de esto? Lo impactante es de que a Juan el Bautista le creyeron lo que estaba platicando. ¿Y por qué le creyeron a Juan Bautista? Porque el testimonio que habló lo vivía. La gente conocía como vivía Juan el Bautista. Hay algunas personas hoy que se atreven a platicar cosas bien místicas y sobrenaturales. El 99.99% de esas historias yo no las creo. Y el 0.009 las dudo que existen. ¿Por qué? Porque cuando usted escucha a alguien que dice, yo tenía esto y esto triste en mi vida, esta enfermedad, y morí y fui llevado al cielo. Y en el cielo vi a San Pedro y vi a este y vi a aquello y aquello. Y Dios me dijo, regrésate, necesito que trabajes para mí todavía. Y me regresé y aquí estoy, brothers. Aquí estoy. Y cuando usted observa su vida y dice, ok, este puro materialista, nomás vive para él. Falta un chorro a la iglesia. No lee la Biblia. Ni versículos se sabe la Biblia. O sea, su testimonio diario, su diario vivir, no demuestra que tuvo una experiencia sobrenatural. Aunque lo platique. Por lo tal, sus historias no son creíbles. No son creíbles. Ahora, si esta persona dijera, yo voy a vivir para el Evangelio, acabo de ver algo que nadie ha visto. Acabo de tener una experiencia sobrenatural. Me voy a entregar al camino de Dios. A vivir para que la gente no se pierda en el infierno. Y usted empieza a ver que se sacrifican y que se queman las pestañas leyendo y se desgastan las rodillas orando y que viven entregados para la gente y que no le tienen miedo al morir o a ser criticados, juzgados porque predican la verdad. Usted dice, wow, esa historia es verdadera. Porque mira cómo era antes y cómo es después. En la Biblia tenemos ejemplo, el apóstol Pablo.
El apóstol Pablo predica una historia también así que wow, que iba en camino a Damasco y se aparece Jesucristo. Después platica Pablo dice, yo conozco a un hombre, está platicando el mismo, que fue ascendido hasta el tercer cielo. Pablo está platicando, pero vean la historia de Pablo. Fue asesinado por predicar la palabra, fue apedreado, fue encarcelado, fue apedreado, naufragó, lo mordieron las serpientes y continúa predicando el mensaje. Usted dice, a este sí le creo. A este sí le creo. Cuando volteé a ver a Juan el Bautista no estaba intentando comprarse carros nuevos y casas nuevas y celular nuevo y ropa nueva y viajes y más billete y más. No. Se vestía de lo más humilde que podía. Comía lo que era gratis. No tenía ningún beneficio personal en lo que hacía Juan el Bautista. Cuando da el testimonio, cuando habla, la gente le cree. Ese es el poder atrás del testimonio de un predicador. Su propia vida. Su propia vida. Cuando usted va y predica, o la otra palabra que le usamos, platica. Cuando usted va y platica con alguien y usted le dice, ve a la iglesia, te hace falta. Pero esas personas lo ven a usted como es de tranza y de manos largas. Y dice, yo no quiero ser como este compa. Yo no quiero ser como él porque, pues no. Ahí en Hechos capítulo 16 tenemos este ejemplo. En Hechos capítulo 16 está la historia de una adivina. Una mujer que tenía espíritu para adivinar. Y empieza a seguir a Pablo, empieza a corretearlos. Y luego decía, estos hombres son siervos de Dios que anuncian el camino a la salvación. Empieza la adivina a corretear. Seguía atrás de los hijos de Dios. Gritaba, estos hombres son siervos de Dios que anuncian el camino a la salvación. Como esa mujer no tenía buen testimonio, se voltea a Pablo y la calla. Le saca el espíritu, vámonos. Eso es lo que pasa con los cristianos con mal testimonio que andan hablando. Nos hacen daño. Lo que dicen ya no se les cree. Pueden decir las verdades más asombrosas, más grandiosas, más maravillosas, más impactantes del mundo y pierden todo su poder. Porque la boca que las está diciendo tiene un testimonio tan torcido. Lo conocen que es mujeriego, que lacra. ¿En Juárez dice lacra, no? Y que es tranza, que es flojo, que es materialista, que es payaso, sangrón, creído, arrogante, altivo. Yo sé que todos es lo mismo, pero lo estoy diciendo para que lo entiendan. O sea, no hay poder atrás de esas palabras tan asombrosas que dijo. Pero cuando un discípulo de Dios, cuando un seguidor de Jesucristo como Juan, las dice, ¡wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué testimonio tan asombroso! Tanto que Juan, el discípulo amado, las usa, dice, esto fue lo que dijo Juan el Bautista. Estas son sus palabras. Y ustedes conocen a Juan el Bautista. Dígame, ¿por qué se conocen en el mundo exterior? En el mundo secular, ¿por qué critican a los pastores? La verdad, diga una palabra nomás. Tranza y luego es tornuda, hermana. ¿Por qué? ¿Por qué los critican? Yo la mayoría de las veces veo que los critican o nos critican por dinero. Por rateros, todo con el dinero, ¿no? Pastores, tranzas, lacras, piden feria para clavársela. Mira el carrazo que trae, mira la casota que tiene, ¿verdad? Hay otras denominaciones, otras religiones, o denominaciones incluso, que los critican por pervertidos sexuales. No que no hayan entre los pastores, porque también tenemos tristemente esos falsos, ¿no? Hay otra cierta religión que usted estará pensando la misma que yo. Pervertidos sexuales, abusaron de niños. Uno tras de otro, tras de otro. Casi es que cuando uno o el otro da el testimonio de Jesucristo no tiene poder. Ya ni la cree la gente. Mira,
póngale un título, obispo, pastor, diácono, sacerdote, lo que quiera, que habla de Dios, puras mentiras van a decir. Porque si Dios fuera como lo platican, ellos no vivirían como viven. Pero vamos a hablar de cosas bonitas. Juan el Bautista. El caso es de que es asombrosa lo que dice Juan, ¿no? Porque le creen. Ese es el testimonio atrás del predicador. Después del versículo 35, hermanos, dice, el siguiente día, ya ahora sí estamos en ¿qué día? 3. Tercer día del testimonio de Juan el Bautista, ¿ok? El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Está Juan, ahora está con 2 discípulos. En el versículo 40 nos dice el nombre de uno de ellos y ese es Andrés. Andrés. El otro discípulo de Juan que está ahí no se menciona en el Evangelio de Juan. No, y siempre que menciona el Evangelio de Juan ese discípulo, deja fuera su nombre, porque es Juan mismo que se identifica como el discípulo amado. Entonces Juan, y vea el versículo 40, Juan y Andrés, antes de ser discípulos de Jesucristo, eran discípulos de Juan el Bautista. ¿Entendió esa parte o no? Y el testimonio de Juan el Bautista fue tan fuerte, tan poderoso, que cuando Jesucristo viene, Juan el Bautista envía a sus discípulos atrás de Jesucristo. No me sigan a mí, síganlo a Él. Los envía. Y ahí van Andrés y Juan tras de Jesucristo. Y usted conocerá la historia de Jesucristo, apenas está a punto de comenzar su ministerio. Andrés y Juan están en todo hasta que asciende al cielo Jesucristo, ¿no? Y todavía después en el trabajo que se tiene que hacer aquí en la tierra. Entonces están 2 de sus discípulos. Y luego dice la palabra de Dios el versículo 38, y que lo iban siguiendo, y luego el versículo 38 dice, volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo Jesús, vengan y vean, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Juan era el maestro, Juan el Bautista, Juan el que después se convierte en discípulo de Jesucristo, y Andrés eran los alumnos. El maestro hace un trabajo tan asombroso con sus alumnos que los puede llevar a que sigan a ese pan de vida. Los puede llevar, hace un trabajo asombroso. Porque cuando Jesucristo va caminando y Andrés y Juan van tras de Jesucristo, Jesucristo dice, ¿qué onda? Más o menos, ¿no? Traducción de hoy. Y ellos le dicen, pues, ¿para dónde vas? Esa pregunta de dónde es tu morada, dónde te estás quedando, es mucho más. Lo que le están diciendo Juan y Andrés a Jesucristo es, te queremos seguir. No les interesaba, te estás quedando, porque cuando usted le pregunta ahora a alguien, por ejemplo, alguien viene de fuera a visitar aquí al precioso Santa Fe, y usted le pregunta, ¿y dónde te estás quedando? Muchas veces, los que tienen buen corazoncito, la idea es para que te quedes en mi casa. ¿Dónde te estás quedando? No tienes dónde quedarte, vamos a mi casa. Pero ellos no tenían a dónde invitar a Jesucristo. Era dónde te estás quedando para irnos a quedar contigo. Esa es la onda, ¿no? O sea, donde cabe uno, caben 2. Donde comen 2, comen 3. Nomás hay que echarle más agua a los frijoles. Y entonces ellos lo que querían era seguir a Jesucristo. Eso es lo que envuelve la pregunta, ¿no? ¿Dónde moras? ¿Dónde te estás quedando? Porque yo quiero morar contigo.
Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La idea no es que Jesucristo nos siga, no es que Jesucristo lo llevemos a algún lado, es que nosotros nos dejemos llevar por Jesucristo. Que vayamos a donde Él va, no intentarlo traer Él con nosotros. Lo que quiere decir con eso es de que usted nunca va a hacer algo o nunca va a ir a algún lado donde Jesucristo no iría, donde Jesucristo no lo permitiría. O en otras palabras, usted va a ir a donde Jesucristo lo guíe. No más. Yo sé que es difícil porque ahorita queremos hacer lo que nos da la gana. Pero usted ve la vida de Juan. Juan este que está escribiendo el libro, el que está contando esta historia, el que está comenzando a seguir a Jesucristo, es el único de todos los discípulos que después se convirtieron en apóstoles, que no fue asesinado. Es el único, todos los demás fueron asesinados. Es el único Juan el discípulo amado, o el apóstol Juan, que después de ser exiliado a la isla de Patmos, sigue su ministerio, escribe todavía más, escribe el libro de Apocalipsis. Este hombre siguió a Jesucristo desde su comienzo y hasta el final de su vida, porque tuvo un maestro que fue Juan el Bautista, que le dio buen testimonio. Eso puede hacer su vida. Usted puede impactar a sus hijos, de tal manera que sus hijos pueden seguir a Jesucristo hasta el último instante, porque tuvieron un buen maestro. Pero si sus hijos tienen un mal maestro, van a hacer lo que la mayoría de los llamados cristianos hoy, entre comillas, que nomás están con Jesús cuando las cosas van bien. Cuando les va bien están con Jesús. Cuando hay problemas se alejan. O como los otros, cuando les va mal vienen a Jesús y cuando les va bien se alejan. Son los dos tipos de falsos cristianos que hoy hay. Entonces, un verdadero maestro tiene un buen testimonio. Y ese testimonio es eficiente en la vida de los que los escuchan hasta el final, hasta el último. Por eso es tan importante que nosotros los brothers somos hijos de Dios. Queremos bendecir a la gente. Le puse de ejemplo a los hijos porque es de lo más cercano que tenemos. Queremos bendecir a la gente. Es importante que no nomás hablemos, sino que nuestros hechos hablen más fuerte que nuestras palabras. Es importante eso. Ahorita hay algo que se llama hogar cristiano. Así dicen. Yo crecí en un hogar cristiano, dicen. Bueno, no existe tal cosa como yo crecí en un hogar cristiano. Por lo general no existe. Porque sus hijos, la gran mayoría de sus hijos, aunque usted sea cristiano y su pareja sea cristiano, van a una escuela que no es cristiana, la gran mayoría de ustedes, con profesores que no son cristianos y con compañeros que no son cristianos. Y llegan a la casa y no se la pasan con su mamá y su papá cristianos, sino conectados a algún aparato por ahí que no es cristiano. Que no es cristiano. Y pasa el tiempo y los niños se convierten en jóvenes y después en adultos y no vienen al camino de Dios. Y dicen, ¿pero cómo? Si creció en un hogar cristiano. No creció en un hogar cristiano. ¿Me entiende lo que le digo? No creció en un hogar cristiano. Por eso es importante que usted y yo seamos más sensibles a la necesidad que tiene nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros primos, nuestros amigos, porque estamos mezclados en una cultura que no es cristiana. Y cada cosa que hacemos, cada cosa que ellos ven que hacemos, hijos, pareja, amigos, es lo que estamos usando para predicarles quién verdaderamente somos
y quién verdaderamente es Dios. Y es lo que ellos van a usar para continuar en el camino o para decir, eran puras piñas, puras mentiras. Mi mamá que Dios y que Dios y que Dios iba a la casa de puras novelas. Mi mamá con que la música es de Satanás iba a la casa y ahí estaba la música no nomás tocada, sino cantada y actuada y vivida. Y mi mamá que santa y se la llevaba criticando las chanclas de esta hermana y la blusa aquella y las greñas de aquella otra. Eso es lo que está pasando hoy. Eso es lo que está sucediendo hoy. Y luego, ¿pero por qué se alejó del camino de Dios si estaba en un hogar cristiano? No, hay que ser más sensibles a la necesidad de nuestra gente. Un hogar cristiano no existe, pero un papá cristiano puede existir. Pero una mamá cristiana sí puede existir. Pero un amigo cristiano puede existir. Y esa predicación que den con su actitud puede llegar hasta el infinito y más allá.